los hijos por los golpes. Y yo les pegaba su palmetazo, una vez le pegué con una correa, después les pegué con un palo. Y fue un charchazo y no fue mucho tampoco. O sea, yo lo digo, no fue mucho porque hay una diferencia grande en pegarle a alguien con ganas o pegarle a alguien como decir, oye, eso no se hace. Primero que le pegó fue a mi hermana. Y después, como si yo empecé a defender a mi hermana y ella me pegó. Me empezó a pegar a mí. Tiene 11 años y tuvo que ser rescatado por la justicia para que su madre no lo siguiera golpeando. La mayoría de los niños que viven en este hogar ha sido víctima de maltrato y vulneración de derechos. Son pequeños que han crecido viendo los golpes como algo normal. ¿Y cómo te pegaba? Cachetada. Así. ¿Te duele que te peguen? ¿El corazoncito? ¿No? ¿Te acostumbraste? Si tú miras las estadísticas de UNICEF o, en fin, de las que levanta el Ministerio Público, la Defensoría, la verdad es que no bajan. O sea, siempre se mantiene una constante de 3 de cada 4 niños. Alguna vez ha sufrido algún tipo de violencia, entonces eso preocupa. Y preocupa porque este tipo de violencia se da dentro de la casa, en todos los estratos sociales, y es muy difícil saber qué ocurre dentro de 4 paredes. Y cuesta mucho que eso se abra hasta que finalmente los niños son sacados de la familia para protegerlos. Se debe intervenir a tiempo porque los daños que producen los golpes en la infancia dejan cicatrices para toda la vida. Cuando se instala la violencia como una forma de enseñanza y como la herramienta para establecer límites, se instalan en el niño sentimientos de rabia, de miedo, de desconfianza, que van a tener consecuencias negativas en el tiempo, tanto individuales para el niño como para el vínculo que existe entre ese niño y sus padres o sus cuidadores. En los casos más extremos, los niños son separados de sus familias. En Chile son 8.000 los pequeños que son enviados a instituciones de protección por violencia y negligencia parental. Jonathan estuvo 2 días detenido por pegarle a uno de sus hijos, que fue acusado de robar en el colegio. Mi reacción fue, yo lo tomé, le pegué un charchazo, una patada en el poto y lo mandé al colegio. El niño llegó llorando al colegio. Ahí le contó a sus profesores lo que había pasado. De inmediato llamaron a carabineros. Del mismo colegio, desde la oficina del director, me llevaron esposado a los carabineros hasta la comisaría. Bueno, ahí fue horrible. Nunca, siempre he sido una persona súper trabajadora, he tratado de ser lo más honesto por todo sentido. Y que me tuvieran ahí detenido como un vil delincuente fue horrible. Y no solo eso, desde el tribunal lo derivaron a un programa de violencia intrafamiliar y le quitaron la custodia de sus 5 hijos durante 1 año y medio. Los niños fueron repartidos en 3 hogares distintos. Por pegarle a uno le quitaron a los 5, claro. ¿Y eso por qué? ¿Qué explicación le dieron? Porque era por impulsivo. Tuve mal en haberle pegado el tiro al niño, pero también fue un tema y yo sentí mucha rabia porque yo trabajo mucho, me esfuerzo por ello, duermo casi nada, ando todo el día para allá y para acá, trato de responder en todos los ámbitos que son tanto el trabajo, el colegio, la casa misma, y que Marcelo me defraudara así de esa forma, de verdad yo me sentí muy mal y fue mi reacción. ¿Qué le pasa a la persona? Claro, ahí muchas veces tiene que ver también con las historias personales de esas personas, con en el fondo muchas veces esa persona llega a ser quien es también por una construcción o cómo esa persona se va formando en su historia de vida, donde muchas veces pasa que ellos también fueron víctimas de situaciones violentas y lo naturalizan. La señora Miriam, madre de Jonathan, nos confesó que aunque fueron pocas veces, ella también le pegó a sus hijos. O sea, esto De repente dan ganas de darle un zamarrón así, pero que yo fui muy sufrida. ¿Por qué? Porque fui muy golpeada. Yo no podía salir para afuera porque mi abuelita me decía que era mal. No podía una niña estar afuera conversando con la niñita. Me pegaba. Llegaba mi papá, la tarde, me acusaba mi abuelita, otro zumba.
Hace algunas décadas no había quien no se salvara de los gritos y los golpes. Este tipo de castigo se daba tanto en las casas como en los colegios. Por un varillazo en el traste nos pegaban. Pegaban con correazos, de repente me tiraban el pelo o charchazo, como de repente me decían, a mi mamá me pegaba. Cuando chico me decía una sola vez, porque el papá hablaba una sola vez. Una sola mirada, a uno sabía lo que le decían, en cambio ahora los hijos no, pues no le hacen caso a uno. Y en estas generaciones anteriores, claro, efectivamente ese discurso es como muy escuchado. A mí de chica me pegaban y estoy súper bien, nunca me generó trauma, solamente me miraban y yo hacía caso al tiro. Y claro, muchos sobrevivieron a ese estilo de crianza, pero era un estilo de crianza súper extremo, en donde existía poca cercanía emocional con los padres, en donde los padres eran figuras muchas veces respetadas, pero muchas veces muy temidas. Paulina prometió que jamás le pegaría a sus niños, pero un día acumuló tanta rabia que comenzó a repetir el mismo círculo de violencia que ella vivió. Nunca les voy a pegar porque yo ya fui golpeada, fui maltratada cuando chica y con mi pareja, pero yo no pensaba que iba a llegar al extremo, nunca pensé que iba a romper la promesa. Se portaban muy mal. Me faltaban el respeto, se ponían atrevidos, y eso que eran chicos. Y yo les pegaba su palmetazo, una vez le pegué con una correa, después les pegué con un palo. O sea, yo realmente reaccioné de una manera que no debería de haber reaccionado. Esos golpes, gritos y amenazas que se prolongaron por más de 5 años le costaron la custodia de sus 4 pequeños. El carabinero me amenazó, me dijo que si yo no lo entregaba, yo me iba a presa y se iban los hijos a un hogar. Y yo no los quería entregar. Incluso yo tenía que mudar al más chiquitito y no me dejaron ni mudar. Realmente no reaccioné en el momento. Llegué y lo hice, y después que lo hice lloraba porque yo no debería de haberles pegado a ellos, porque me dolía más a mí que a ellos. Muchos papás no saben que los coscorrones y los castigos inapropiados son maltrato. En Aldeas SOS están haciendo una campaña de recolección de firmas para sensibilizar y detener todo tipo de conductas abusivas. La ducha de agua fría, bueno, pero no va a quedar traumado. ¿Pero usted va a meter a su señora porque tuvo una discusión en la ducha de agua fría? No, no lo va a meter. Usted si, no sé, le quedó mal un memo, ¿su jefe lo va a meter a una ducha de agua fría? No, por supuesto que no. Bueno, ¿por qué tenemos que tener ese tipo de prácticas de crianza, de corrección en contra de los niños? No, no se puede. Entonces, eso es lo que queremos, de alguna forma, sensibilizar, instalar y prohibir derechamente en el Código Civil. Educar desde lo positivo, siempre con límites, es lo que busca el programa de fortalecimiento familiar. La transformación de conducta requiere un cambio cultural, un cambio educacional, requiere probablemente un recambio generacional completo dentro de una sociedad, que tú, un niño de 3 años, ya le empieces a hablar de que tiene que respetar a sus padres, que hay conductas que son inapropiadas, que no puede resolver a golpe los problemas, que el otro es tan importante como él mismo, que los derechos del otro son tan importantes como los de uno. Bueno, eso va contribuyendo a crear sociedades más pacíficas, donde la forma de resolución de los conflictos no es la violencia. ¿Cómo han estado los chiquillos? Bueno, Paulina estuvo 3 años en estos talleres, cambió completamente de actitud. Gracias a ellos, el tribunal le permitió recuperar a sus niños en forma condicional y temporal. La idea es probar y demostrar que ha tenido un cambio. Nosotros como cogarantes, tener la certeza de que nuestros niños, niñas y jóvenes que están acogidos en nuestra residencia puedan volver a vivir en familia, en una familia llena de amor, llena de cariño, donde nosotros acompañemos facilitando y potenciando estas propias herramientas que los padres puedan tener. Paulina aprendió la lección, ahora cuenta hasta 100 si es necesario. Porque yo mientras le pegaba ellos no aprendían, lo contrario, peores se ponían. Y eso me quedó de experiencia igual, porque yo de todo lo que les pegué a ellos nunca aprendieron nada, pues ahora yo lo contrario, ahora con el tiempo yo cambié todo eso, porque tuvo que pasar lo que pasó realmente. De que me lo arrebataran de mi lado, se lo llevaran a un hogar, tuvo que pasar lo peor para yo poder madurar y poder pensar de otra manera. Lo primero es reconocer la violencia, es decir, la violencia física, por ejemplo, o la violencia psicológica. Lo primero es hacerlo consciente, problematizarlo. Es decir, que yo vea que pegarle a alguien está mal, o que gritarle a alguien está mal, o que no mirar a mi hijo está mal. Eso es lo primero. Jonathan se sometió al mismo programa. Él también pudo recuperar a sus hijos. Igual tuve una depresión, fui al psicólogo y todo el tema, y lo afronté solo, de verdad. Dije, chuta, si estoy aquí,
no puedo hundirme más, pues es de aquí para arriba. Actualmente en el Congreso se está discutiendo una ley que prohíbe y sanciona el castigo corporal y cualquier trato degradante a los niños y personas en estado vulnerable, una normativa que no solo condenaría con cárcel a los padres, también a los cuidadores. Contra un animal, contra un perro, hay maltrato sin que haya lesiones y hoy día pueden haber penas hasta 3 años de cárcel. Cuando eso ocurre contra un niño, un discapacitado, un adulto mayor, una mujer, hoy no hay penas de esa naturaleza. Y ese es el absurdo que había o que hay y que estamos corrigiendo con este proyecto de ley que presentamos junto a otros senadores y que ya aprobamos totalmente en el Senado. El proyecto de ley propone además que quienes tengan antecedentes de maltrato pasarán a un registro, tal como ocurre con los condenados por abuso sexual. ¿Qué significa eso? Que si una persona es condenada por estos delitos, va a quedar inhabilitado para trabajar con las personas que fueron víctimas de maltrato. O sea, si la víctima fue un niño, no van a poder trabajar con niños. Discapacitados, adultos mayores, mujeres, no van a poder trabajar en ningún oficio en que haya una relación directa o habitual con ellos. Lo importante es que cualquier persona podrá denunciar. Un gran paso, dice la abogada de las aldeas SOS, pero lo importante para ella sería invertir en políticas de rehabilitación. Entonces creo que esos programas de corte para fortalecer habilidades parentales, que pienso que podrían ser una muy buena política, se ha probado en otros países que funcionan. Siempre prevenir es más barato que lamentar después con programas reactivos. Sin embargo, pareciera ser que cuando uno revisa las líneas programáticas en el Estado, por lo menos en Chile, se invierte muy poco. Jonathan y Paulina son el mejor ejemplo de que se puede romper con este círculo de la violencia. Muchos se preguntarán cómo se hace, cuál es la receta para no perder el control. Si un niño está gritando y yo le digo, tú no me puedes gritar, lo que va a hacer eso es frustrar al niño y va a posiblemente exacerbar la conducta que ese niño está teniendo. Pues si yo le digo, tú no me puedes gritar, pero sí puedes ir a correr por el patio, sí puedes ir a golpear una almohada en tu pieza, sí puedes romper una hoja de papel, le abres el espectro como de conductas que el niño puede tener. Y eso los alivia y los tranquiliza. La familia es el entorno idóneo para el crecimiento y desarrollo seguro de los niños. Mientras hayan golpes y malos tratos verbales, este círculo seguirá reproduciéndose.